Si estás aquí, es porque quieres eliminar la publicidad de Spotify. Déjame te enseño cómo se hace. Para este tutorial estaré usando una instalación limpia de Windows, por lo que primero que se tendrá que hacer es descargar Spotify. Les recuerdo que este método solo funciona con el Spotify normal, o sea el que descarguemos de su página web, no sirve con el de la tienda de Microsoft. Una vez que llegamos a la página de descarga, procedemos a bajar el instalador de Windows. Y aquí es donde empieza lo bueno, carajo. En la cajita de descripción te voy a dejar un link de un ejecutable.bat. Lo pegas en tu navegador y el archivo se bajará luego. Es muy probable que, como a mí, les muestre un anuncio de que el archivo ha sido bloqueado. Ustedes le pican en los 3 puntitos y clic en conservar. Les vuelvo a mostrar una advertencia, pero ustedes le pican en la flechita de mostrar más y le dan clic en conservar de todos modos. Ahora que tenemos todos los archivos descargados, abrimos la carpeta donde se encuentra. Lo primero que haremos será instalar Spotify. Una vez que se haya instalado, Spotify se va a abrir. Yo voy a proceder a iniciar sesión para mostrarles la publicidad que se va a terminar eliminando. Una vez dentro, podemos ver que nos aparece un banner gigantesco en la parte superior de la aplicación. Y si nos vamos a una lista cualquiera, nos va a aparecer un banner en la parte inferior. Y obvio, teniendo en cuenta que entre canciones te va a aparecer publicidad, claro. Ahora que les enseñé la publicidad que les aparece, vamos a eliminarla. Vamos a darle clic derecho al archivo BAT que descargamos y lo ejecutamos como administrador. Si les llega a salir este anuncio de seguridad, ustedes píquenle en más información y de ahí le dan a ejecutar de todas formas. Para este momento, te preguntará si tienes Git instalado en tu sistema. Si lo tienes, puedes ignorar el mensaje y si no, te va a pedir que lo instales. Yo, como tengo una instalación limpia de Windows, voy a proceder a instalarlo. Una vez que inicia la instalación de Git, ustedes nada más píquenle que sí hasta que los deje. Ahora que terminó de instalarse Git, podemos regresar a la ventana en la que estábamos. Nos pide que le demos Enter cuando se haya instalado Git, así que Enter le damos. Ahora nos pregunta si tenemos Spotify. Aquí yo recomiendo picarle que no, porque si lo tienes instalado, te lo terminará actualizando. Y si no lo tienes, te lo instala. No hay fallo. Una vez instalado el Spotify, empieza el proceso de modificación y este tardará como unos 15 segundillos, Una vez que haya terminado, saldrá una última ventanita preguntando si queremos instalar Block the Spot. Le picamos que sí y se reiniciará el Spotify por última vez. Una vez que Spotify ha cargado, podemos observar que el banner superior ha desaparecido. Si nos vamos a cualquier lista, veremos que ya tampoco se encuentra el banner que antes estaba hasta abajo. También desapareció el botón Premium que estaba hasta arriba. Y obviamente, sumado todo lo demás, ya no aparecerá publicidad entre canción y canción. Algo que quisiera dejar claro es de que esto de ninguna manera te va a dar Spotify Premium. Esto es meramente jugar con los archivos y valores internos del Spotify para poder quitar la publicidad. Por ejemplo, no te va a dejar cambiar la calidad del audio, que la verdad es que no está mal, a mi opinión. Tampoco te va a dejar descargar las canciones para que las puedas escuchar offline. Pero pues... paga. También quisiera recordarles que en caso de que Spotify se actualice, van a tener que repetir el mismo proceso. Aunque, ahorita estoy haciendo un video con el que yo explico cómo evitar que Spotify se actualice. Y todavía no lo termino, pero para cuando esté listo, les va a aparecer aquí arriba. Gracias por ver.